Hola, mi nombre es Nicole, tengo 20 años y hoy voy a contarles cómo la historia de mis vecinos se repitió, pero ahora conmigo. Una historia que empezó con ilusión, con amor y que terminó marcando mi vida de una forma que jamás imaginé. Todo comenzó cuando mi familia decidió rentar la casa de a un lado. Era una casa linda, cómoda, durante semanas estuvo vacía, hasta que un día llegó un hombre con pocas cosas y una mirada tranquila. Se llamaba Kevin, tenía 30 años, alto, de cabello café, delgado, con un cuerpo ligeramente musculoso y una sonrisa que parecía esconder algo. Era atractivo, pero también reservado. Cuando firmó el contrato con mis padres, nos contó que tenía un hijo de 4 años. Solo lo veo para llevarlo a la escuela, dijo con naturalidad. No convivimos mucho con él, apenas saludos de cortesía. Yo estaba enfocada en mis estudios y en mi vida, pero el destino siempre encuentra la forma de cruzar caminos. Un día salí al parque, que estaba a unas cuadras de mi casa. Me senté en una banca, revisando mi teléfono, cuando escuché una voz detrás de mí. Hola, vecina. Volteé. Era Kevin. Sonreía con esa calma que lo caracterizaba. Me preguntó que si podía sentarse, y claro, acepté. Comenzamos a hablar de cosas simples, música, películas, comida, pasatiempos. Sin darnos cuenta, pasaron más de 2 horas, 2 horas que se sintieron como minutos. Kevin realmente era agradable, divertido, atento y sí, muy atractivo. Ese día regresé a casa con una sensación extraña en el pecho. No era amor, era curiosidad, pero con los días se convirtió en algo más. Empezamos a coincidir seguido, en el parque, afuera de la casa, en la tienda. Los saludos se hicieron conversaciones largas. Las conversaciones se volvieron costumbre, hasta que un día me invitó a salir. Fuimos a cenar en un lugar muy lindo y agradable. Reímos, platicamos, compartimos historias. El tiempo con él se detenía. Me trataba con una dulzura que nunca había sentido. Cuando me llevó de regreso a casa, me despedí. Estaba por bajar del carro cuando me detuvo suavemente. Nicole, tengo que confesarte algo. Mi corazón se aceleró. Me gustas y me gustas mucho. Y quisiera que empezáramos a conocernos para ver si podemos ser algo más en algún tiempo. Me quedé sin palabras, pero la verdad, también me gustaba, así que acepté. Sonrió y besó mi mejilla con una ternura que me hizo sonrojar. Esa noche dormí con el corazón acelerado y una ilusión nueva. Pasaron las semanas y la verdad todo era perfecto. Después de esa noche, mi vida giró completamente alrededor de Kevin. Me despertaba pensando en él y me dormía sonriendo por sus mensajes. Salíamos constantemente, cenas, paseos nocturnos, pláticas hasta el amanecer dentro de su carro estacionado frente a mi casa. Kevin tenía una forma de mirarme que me hacía sentir la única mujer del mundo. Yo, obvio, me enamoré profundamente. Pasaron los días y nuestra relación se hizo más intensa. Me hablaba de futuro, de formar una familia, de construir algo juntos. Nicole, quiero una vida contigo, me decía mientras acariciaba mis manos. Quiero empezar de nuevo. Sus palabras me envolvían como un hechizo, pero el destino siempre deja señales. Una tarde tocaron la puerta de mi casa. Abrí y frente a mí estaba una mujer de mirada cansada pero firme. Hola, ¿eres Nicole? Preguntó. Yo asentí. Yo soy Vanessa, la mamá del hijo de Kevin. Sentí que el corazón se detuvo. La invité a pasar, nos sentamos en la sala.
Le ofrecí café. Mis manos temblaban, pero intentaban mantener la calma. No vengo a pelear, dijo suavemente. Solo quiero que sepas algunas cosas. Yo pensé que era de celos, que quería separarnos, pero acepté escucharla. Y lo que me contó me dejó helada. Me dijo que conoció a Kevin en la preparatoria, que fueron novios durante muchos años, que estaban profundamente enamorados y planeaban casarse, hasta que quedó embarazada. Cuando le di la noticia, se emocionó, me dijo. Durante el embarazo fue atento, cariñoso, el hombre perfecto, pero todo cambió cuando nació mi hijo Santiago. El niño fue diagnosticado con autismo y según Vanessa, Kevin la culpó. Me decía que era por genética mía, que era mi culpa, susurró con los ojos húmedos. Se volvió frío, distante, cruel conmigo. Con el niño, poco a poco aprendió a convivir, pero yo para él ya no existía. Me contó que él se fue de la casa, que terminó la relación y que él nunca quiso casarse, que solo cumplía como padre, pero emocionalmente estaba lejos. Kevin quiere una mujer perfecta para empezar de nuevo, me dijo, mirándome directo. Solo quiero que sepas cómo es cuando algo no le sale como él espera. Sentí un nudo en el pecho. No sabía si creerle. Cuando se fue, me quedé en silencio un largo rato. Esa noche tenía una cita con Kevin. Fuimos a cenar. La verdad no pude aguantar. Y simplemente le dije, Vanessa vino a verme y me contó cómo fue la historia de ustedes con su bebé. Le dije de golpe simplemente. Su rostro cambió, se puso serio, suspiró profundo y me dijo, no creas todo lo que ella dice, ¿eh? Simplemente respondió. Ella no se cuidó en el embarazo, no tomaba vitaminas, no comía bien. Yo solo estaba frustrado. Me dijo que tenía derecho a rehacer su vida, que él jamás abandonaría a su hijo, que solo quería una familia sana, estable. Yo dudaba, pero la verdad el amor me cegaba. Decidí creerle. Pasaron las semanas y nuestra relación creció. Kevin comenzó a hablar de vivir juntos. Yo dudaba por la presencia de Vanessa, pero me aseguró que pronto se mudaría y entonces ocurrió algo que cambió todo. Una noche me llevó a cenar. Cuando entramos al restaurante, había música en vivo. De pronto los músicos comenzaron a tocar una serenata. Kevin sacó un ramo de rosas. En ellas decía, ¿quieres casarte conmigo? Se arrodilló de frente a todos, sacó un anillo brillante y me preguntó, Nicole, ¿quieres ser mi esposa? Sentí que el mundo se detenía, mi corazón latía demasiado rápido y claro, sin dudarlo, lo acepté. Lo abracé con una fuerza inmensa. Me sentía la mujer más feliz del mundo. Regresé a casa y le conté a toda mi familia. Todos celebramos, hubo preparativos, vestidos, ilusiones, todo era perfecto. Kevin me trataba como una reina. Planeamos la boda, la luna de miel, una vida juntos. Yo no veía las sombras, solo la luz. La boda fue hermosa, fue de ensueño, música, risas, abrazos. Al día siguiente viajamos a Cancún, 2 semanas en un hotel frente al mar. Pasión, amor, promesas bajo la luna. En la alberca, una noche me abrazó por la cintura. Eres la mujer perfecta para mí, me susurró al oído. Quiero formar una familia contigo, Nicole. Yo estaba en las nubes. Creía que por fin había encontrado mi destino. Al regresar a casa, me dediqué por completo a nuestro matrimonio. Cocinaba, arreglaba la casa, lo esperaba cada noche. Nuestro amor era intenso, hasta que, semanas después, algo dentro de mí cambió.
Me hice una prueba de embarazo y 2 líneas rosas. ¡Ay, estoy embarazada! Preparé una sorpresa para Kevin. Cuando le di la noticia, me levantó en brazos. ¡Me haces el hombre más feliz del mundo!, dijo emocionado. Kevin se mostraba atento, cariñoso, protector. Me llevaba a todas las consultas, me compraba vitaminas, cocinaba para mí. Cuando me sentía cansada, yo pensaba que Vanessa se había equivocado, que conmigo todo sería distinto. El doctor nos dijo que nuestra bebé era una niña, así que la llamaríamos Emily. Nuestra hija crecía dentro de mí fuerte y amada. Preparábamos su cuarto con tonos rosados, peluches y pequeñas luces en forma de estrellas. El baby shower fue hermoso. Kevin sonreía orgulloso frente a todos. Yo lo miraba convencida de que sería un gran padre. Los meses pasaron entre ilusión y esperanza, sin saber que el destino estaba a punto de repetir la historia y que el pasado de Kevin volvería a alcanzarnos. Hasta que llegó un día. Una tarde estaba en casa de mi mamá cuando sentí un dolor intenso y luego el calor entre mis piernas. La fuente se había roto. Todo fue rápido: hospital, luces blancas, enfermeras, Kevin corriendo a mi lado. Entré a la sala de parto con el corazón acelerado, pero feliz. En pocas horas escuché el llanto de mi hija. Es una niña hermosa, dijo el doctor. Lloré de emoción, pero su rostro del doctor cambió. Se volvió serio. De hecho, demasiado serio. Necesitamos hablar con ustedes. Sentí algo frío recorrerme el cuerpo. El doctor nos explicó con delicadeza que nuestra bebé presentaba señales claras de autismo, que con el tiempo se confirmarían los estudios, pero que todo indicaba que así sería. Mi mente quedó en blanco, no por la condición de mi hija, sino por lo que sabía que vendría. Kevin se quedó inmóvil. Luego su expresión cambió a rabia. Salió de la habitación sin decir una sola palabra. Yo me quedé abrazando a mi bebé, temblando, sintiendo que la historia se repetía. Cuando volvió, su mirada era dura. «No te cuidaste bien», me dijo en voz baja, pero llena de reproche. Sentí que algo dentro de mí se rompía. «¿Estás hablando en serio, Kevin?», susurré. «Esto no es culpa de nadie», pero él insistía, que debían hacer estudios, que algo tenía que explicar por qué sus hijos nacían así. Y entonces lo entendí. No era Vanessa, no era yo, era él. Acepté los estudios en silencio. Semanas después llegaron los resultados. Kevin presentaba un nivel leve dentro del espectro autista. Genético, hereditario. Por eso sus hijos nacieron con esa condición. Cuando leyó el resultado, se quedó sentado sin poder hablar. Su mundo se derrumbó. Yo lo miré con una mezcla de dolor y coraje. «¿Ves?», le dije. «No era culpa de Vanessa ni mía, y aún así nos señalaste». No gritó, no se defendió, solo lloró. Pero algo en mí ya se había quebrado. Cuando me dieron de alta, me fui con mi hija a casa de mi madre. La verdad, necesitaba distancia, necesitaba respirar. Kevin me buscó todos los días. Lloraba, pedía perdón, decía que iría a terapia, que quería cambiar, que quería ser un buen padre. Y sí, sí lo cumplió. Entró a terapia, se acercó a mi hija, con miedo, pero también con amor. Poco a poco comenzó a aceptar la realidad. Yo observaba desde lejos, con el corazón dividido. Un día lo vi jugando con Santiago y con Emily en el suelo de la sala. Los dos niños sonriendo, mientras él intentaba enseñarles a armar un rompecabezas. En su mirada ya no había rechazo, sino comprensión. Emily cambió su perspectiva
y también la mía. Decidí regresar porque pensé que él sí estaba cambiando, por el padre que estaba aprendiendo a ser, y porque yo aún lo amaba y quería que fuéramos una familia feliz. Pero un día Vanessa volvió a buscarme. Recuerdo perfectamente esa tarde. Yo estaba en casa de mi madre, sentada en la sala, mientras Emily dormía en su carriola. El silencio de la casa era tranquilo hasta que tocaron la puerta. Cuando abrí, vi a Vanessa. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos, como si hubiera llorado por horas. Nicole, ¿podemos hablar? Me dijo con la voz temblorosa. La dejé pasar de inmediato. Nos sentamos en la sala y durante unos segundos ella no dijo nada. Solo miraba al suelo, como si estuviera tratando de reunir el valor para hablar. Finalmente levantó la mirada y me dijo: los padres de Kevin quieren quitarme a Santiago. ¿Cómo? Sentí un golpe en el pecho. ¿Cómo que quieren quitártelo? Vanessa respiró hondo antes de responder. Dicen que yo no tengo los suficientes medios para cuidar a un niño con autismo, que Santiago necesita más dinero, más terapias, más especialistas, que yo no puedo dárselo. Su voz comenzó a quebrarse. Dicen que ellos pueden darle una vida mejor. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y Kevin? Le pregunté. Vanessa bajó la mirada. Kevin ya no está aquí para defenderme. El silencio que siguió fue pesado. Vanessa continuó hablando. Sus padres dicen que quieren hacerse cargo del niño, que lo van a criar con ellos. Incluso ya hablaron con abogados. Sus manos temblaban mientras hablaba. Dicen que yo soy una madre joven, sin recursos, que Santiago merece algo mejor. Sentí una mezcla de rabia y de tristeza, porque conocía a Vanessa. Sabía que había luchado sola durante años por su hijo. ¿Y tú qué vas a hacer?, le pregunté. Vanessa levantó la mirada y sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Pelear? Voy a pelear por mi hijo hasta el final. Todo ese día no pude dejar de pensar en Vanessa y en Santiago. La imagen de ella llorando en la sala de mi casa, hablando del miedo de que le quitaran a su hijo, se repetía una y otra vez en mi mente. Sentía un nudo en el pecho cada vez que recordaba sus palabras. Cuando Kevin llegó esa tarde a la casa, apenas cruzó la puerta, supe que tenía que decirle lo que había pasado. Lo miré a los ojos y con la voz todavía cargada de preocupación, le conté todo. La visita de Vanessa, lo que me había dicho sobre sus padres y la intención que tenían de quitarle a Santiago. Mientras hablaba, el rostro de Kevin fue cambiando poco a poco, primero de sorpresa, luego de incredulidad y finalmente una rabia que nunca antes le había visto. ¿Qué?, dijo casi sin creerlo. Sus manos se cerraron en puños. ¿Mis padres dijeron eso? Yo solo asentí. Kevin comenzó a caminar por la sala, claramente alterado. Se pasó las manos por el cabello, respirando con fuerza, tratando de contener la furia que crecía dentro de él. ¿Cómo se les ocurre a mis papás hacer eso?, dijo con la voz llena de indignación. ¿Cómo pueden pensar en quitarle su hijo a su propia madre? Sin decir más, tomó las llaves que estaban sobre la mesa. Voy a hablar con ellos ahora mismo. ¡Kevin, Kevin!, intenté detenerlo. Tal vez deberías calmarte primero, pero él negó con la cabeza. Sus ojos reflejaban una mezcla de enojo y desesperación. No, Nicole, esto no puede quedarse así. Vanessa y yo sé que pudimos haber cometido errores, pero Santiago es nuestro hijo y nadie tiene el derecho a arrebatárnoslo, menos a ella. Se dirigió hacia la puerta con un paso decidido.
Antes de salir se detuvo un segundo y me miró. Esto no se va a quedar así, te lo prometo. Ya no te preocupes, dijo con firmeza. Luego salió de la casa, cerrando la puerta detrás de él. Yo me quedé sola en la sala, con una sensación extraña en el pecho. Volteé a ver a mi bebé, que dormía tranquila en su cuna, ajena a todo lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor. Por un momento sentí que el corazón se me encogía. En el fondo de mi mente apareció un pensamiento que me heló la sangre. ¿Y si también querían quitármela a mí? La sola idea me llenó de un miedo profundo. Miré a mi hija con más fuerza, como si quisiera protegerla de todo lo que pudiera venir. Una angustia comenzó a crecer dentro de mí, una preocupación que no me dejaba respirar con tranquilidad. Sin saberlo, en ese instante de mi vida, estaba a punto de dar un giro tan grande, tan doloroso, que jamás volvería a ser la misma. En la noche, Kevin llegó. Yo estaba preparando la cena y Emily dormía en su cuna. Kevin llegó y se sentó en la sala completamente en silencio. Tenía el sobre de los estudios en las manos. Lo había leído tantas veces que el papel ya estaba arrugado. Nicole, dijo de pronto, ¿sí? Sus ojos estaban rojos, como si hubiera pasado horas llorando. Arruiné 2 vidas, Nicole. Y ahora también arruiné la tuya por este problema que tengo. Quieren quitar a mis hijos. Me acerqué a él. No digas eso, le respondí. No permitiremos que nos hagan daño. Pero él negó lentamente con la cabeza. No, Nicole, no. Tú no entiendes. Su voz era baja, cansada. Hace años culpando a Vanessa, destruyendo mi propia familia, alejándome de mi propio hijo. Y ahora tengo que enfrentar las consecuencias de todo eso, con el miedo constante de perder nuevamente a mi familia. Sus manos temblaban. Y ahora sé que siempre fui yo el culpable. Me senté a su lado. Kevin, esto no cambia quién eres como padre. Pero él tenía la mirada perdida. Sí, Nicole, sí lo cambia. Luego miró hacia la habitación donde dormía Emily. No quiero que mis hijos carguen con lo que yo soy y sentir el dolor que por mi culpa lleven mis hijos. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. ¿Qué quieres decir con eso? Kevin no respondió. Solo me abrazó. Un abrazo largo, silencioso, como si se estuviera despidiendo. Hazme un favor. Cuida mucho de Emily. Me susurró en silencio. Algo dentro de mí se alarmó. Kevin, ¿qué estás diciendo? Pero él solo besó mi frente. Perdóname, por favor. Y salió de la casa sin decir mucho. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Yo intenté llamarlo varias veces, le mandé mensajes, pero no había ninguna respuesta. El silencio en su teléfono comenzó a inquietarme. Esperé despierta durante horas, mirando la puerta con la esperanza de que regresara. Pero hubo un momento en el que el cansancio me venció y el sueño terminó ganándome. A la mañana siguiente me desperté temprano. La casa estaba extrañamente silenciosa. Pensé que Kevin había salido a trabajar temprano o no había llegado a casa para no vernos. Pero algo me hizo caminar hacia la sala. Y entonces lo vi. Caminé lentamente hacia la sala, con el corazón latiendo con fuerza, llamándolo por su nombre una y otra vez. El silencio de la casa era extraño. Se sentía pesado. Y entonces lo vi. Kevin se había colgado en la sala. Por un instante sentí que el mundo se detenía. Mis piernas comenzaron a temblar. El aire dejó de entrar en mis pulmones y un grito ahogado se quedó atrapado entre mi garganta. No podía creer lo que mis ojos estaban viendo. La realidad se volvió fría, brutal,
imposible de aceptar. Kevin se había quitado la vida dentro de nuestra propia casa. No recuerdo haber gritado, pero recuerdo que mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono para llamar a emergencias. Todo ocurrió muy rápido después. La policía, las preguntas, el silencio. Kevin había dejado una carta. En ella solo escribió unas pocas líneas. Perdón por todo el daño que causé. No fue mi intención. Mis hijos merecen un padre mejor del que yo fui. Mi mundo se derrumbó por completo. Durante semanas no podía reponerme. La imagen de Kevin en la sala de nuestra casa se repetía en mi mente una y otra vez. Una escena que no podía borrar. Había noches en las que despertaba sobresaltada, sintiendo que el aire me faltaba, recordando el momento en que lo vi. El hombre que amé, sin vida en nuestro propio hogar. El dolor era profundo y el miedo también. Vanessa y yo logramos quedarnos con nuestros hijos y seguimos frecuentándonos, pues después de todo nuestros hijos eran hermanos. Hoy Emily tiene 5 años y es una niña especial. Ve el mundo de una forma distinta. A veces me mira y sonríe sin razón, como si entendiera cosas que los demás no. Santiago también sigue creciendo y a pesar de todo, siempre habla de Kevin como su papá. A veces pienso en toda esta historia, en Vanessa, en Kevin, en todo lo que ocurrió. Y hay una verdad que todavía me estremece. La historia se repitió, pero esta vez terminó de la forma más dolorosa y trágica. Pero la fortaleza de Vanessa y la mía eran nuestros hijos. Lo único bueno que surgió de esa historia eran esos 2 niños hermosos que llenaban de amor y de felicidad la casa. Emily fue la que me dio vida de nuevo, me dio amor, felicidad. Y es tan hermoso verla y saber que ese hombre que amé tanto sigue un pedacito de él en nuestra bebé. Y eso me hace poder seguir para mí y para nuestra hija. Porque hay culpas que destruyen familias, pero también hay culpas que destruyen a las personas. Y yo no podía seguir destruyéndome por pensar en lo pasado. Pero también entendí algo que jamás olvidaré. El verdadero peligro no es cometer errores. El verdadero peligro es no saber pedir ayuda cuando el dolor se vuelve demasiado grande para cargarlo solo. Y las consecuencias es perder todo, hasta la vida.